¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos listos para dar inicio para nuestro nuevo video, nuestro video de esta semana de la asignatura de tutorías 1. En este caso vamos a suspender un poquito el tema que llevábamos sobre el lineamiento académico administrativo del TECNM, porque nos ha pedido eh, nuestra autoridad a través del Centro de Apoyo Académico que compartamos con ustedes un material que es referente a cómo luchar todos juntos para prevenir las adicciones, ¿no? Entonces, este material nos explica qué son las drogas, cómo llegan a todos nosotros y qué podemos hacer para evitarlas, sabiendo cuánto daño nos causa cada una. Entonces, vamos a adelantar, les voy a compartir pantalla para que vayamos siguiendo este material que nos hicieron llegar. Muy bien. Como pueden ustedes ver, el material se denomina Estrategia en el Aula, Prevención de Adicciones y también contiene una orientación para madres, padres y familias en general. El título es Si te drogas, te dañas. Como pueden ver, es un material oficial difundido a nivel nacional para todas las escuelas. Bueno, ahí está el directorio de quienes participan en la elaboración, cuando se hizo. Y aquí en el índice podemos encontrar que vamos a ver una orientación para madres, padres y familias. Después, ¿qué son las drogas? Cada una de ellas, fentanilo, metanfetamina, cannabis o marihuana, vapeadores y tabaco, alcohol, inhalables, benzodiazepinas y unas orientaciones generales sobre por qué las y los adolescentes consumen drogas y qué protege a las y los adolescentes del consumo de drogas. Por último, el compromiso de madres, padres y familias y un glosario, ¿no? Que es las definiciones respecto de algunos términos que se están utilizando que pudiéramos no conocer al 100%. Bueno, en este primer apartado nos indica que las y los adolescentes están expuestos a situaciones que pueden alterar lo aprendido en casa o en la escuela y dañar su salud, como el consumo de drogas, que tiene consecuencias negativas desde la primera vez que afecta su desarrollo físico y mental. Este problema social también repercute en el desempeño académico de las y los estudiantes con efectos negativos, como la pérdida de interés por asistir a clases, evita participación en actividades escolares o baja el promedio de calificaciones. Por eso es que todos debemos trabajar juntos para evitar todos estos efectos negativos. Orientación para madres, padres y familias. Brinda información sobre qué son las drogas con el fin de prevenir y detectar el inicio del consumo. Así también presenta situaciones cotidianas relacionadas al uso de drogas y recomendaciones para afrontarlas. Por último, incluye un directorio de los servicios de atención perdonen, vigentes para el tratamiento especializado. Es decir, ¿qué pasa si ya estoy en esto? ¿Fue demasiado tarde esta plática para mí? Bueno, no, hay siempre manera de salir. Eh, Entre más tiempo llevemos consumiendo va a ser más difícil, claro, pero siempre hay una manera de salir. Y por eso se brinda este directorio de servicios de atención para que podamos acudir a ellos si consideramos que queremos salir de esto y nos es difícil hacerlo.
El entorno familiar es un espacio muy importante para consolidar las acciones de prevención. Madres, padres y familias son clave en la comunidad educativa para detectar el consumo de drogas en estudiantes y buscar tratamiento. La prevención y atención inmediata durante la adolescencia puede evitar grandes problemas de salud. Las drogas destruyen su proyecto de vida. Y bueno, generalmente sucede que si se empieza a consumir algún tipo de droga, pues lo menos que queremos es comunicársela a nuestra familia, ¿no? No queremos que nuestros papás, nuestro papá, nuestra mamá sepan, ¿no? Y, y cuando estamos inmersos en el problema, menos queremos su intervención para poder salir de estos problemas. Entonces, es muy importante que sepamos que podemos contar con nuestra familia y que podemos contar con la escuela, con la institución educativa para apoyarlos en lo que salga, en lo que esté al alcance de nuestras manos, y lo que no sea posible hacer por nosotros, sí darles la orientación necesaria de quién puede apoyarlos para que mejore su situación. Con la estrategia en el aula Prevención de Adicciones, docentes, madres, padres y familias colaboran en la erradicación de este grave problema de salud y avanzan en conjunto hacia el bienestar social. Bueno, ahora empezamos con los temas. ¿Qué son las drogas? La Organización Mundial de la Salud, OMS, define el término droga o sustancia psicoactiva como aquel compuesto de origen natural, semisintético o sintético que produce alguna modificación en una o más funciones en el organismo, sea cual sea la vía de consumo, ¿no? Entonces, pongamos aquí mucha atención. ¿Por qué? Porque en algunos casos van a ser compuestos de origen natural, como vamos a ver la descripción del cannabis o marihuana, ¿no? Finalmente es un producto que se da en la naturaleza, es una planta, pero que tiene esa sustancia psicoactiva y que al final va a ir dañando nuestro organismo y nuestra conducta. Pero también hay otros que son semisintéticos u otros totalmente sintéticos, ¿no? Que están hechos a través de fármacos, a través de químicos mezclados para dar esos efectos, ¿no? Originalmente estos semisintéticos tenían que ver con la parte farmacológica de aliviar el dolor para algunos tratamientos médicos, pero que comenzaron a utilizarse como esta sustancia psicoactiva que nos producía pues una sensación que nos pudiera gustar al momento de sentirla, y que al final de cuentas, sin que nosotros lo percibiéramos, pues ya estábamos hechos totalmente adictos a ese medicamento. Y bueno, con ese antecedente, quienes han hecho de esto un negocio, pues las elaboran totalmente de manera química y especialmente para el consumo y no para algún otro fin como fines médicos, ¿no? Muy bien. Actualmente se clasifican por sus efectos en 4 grandes familias: los depresores, los estimulantes, los alucinógenos o los fármacos de uso médico. Vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos. En el caso de los depresores, reducen la actividad del sistema nervioso central, ¿no? Es decir, como vulgarmente se dice, es para que nos den un bajón, para que nos calmen de esa ansiedad que pudiéramos estar sintiendo. ¿Cuáles son los síntomas que tendríamos cuando tomamos
depresores. Confusión, habla distorsionada, mareos, sequedad en la boca, problemas motrices y de memoria, la respiración se vuelve lenta o se detiene por completo, que es la parte que nos parece grave, ¿no? La respiración puede detenerse por completo. ¿Y eso qué provocaría? Pues la muerte, ¿no? ¿Cómo qué tipo de sustancias son las que nos producen estos efectos depresores? Como el alcohol, el cannabis, analgésicos opiáceos y sus análogos sintéticos, como el fentanilo, ¿no? Es decir, el fentanilo es un producto totalmente sintético, hecho de manera química para producir esas sensaciones. ¿Qué pasa ahora con los estimulantes? Que es la otra familia de estos psicoactivos. Los estimulantes potencian o incrementan la actividad del SNC. ¿Qué quiere decir en este caso? Bueno, que al contrario de los otros, en vez de calmar ese estado alterado que tenemos, lo que van a hacer es alterarnos. Es decir, cuando nosotros nos sentimos como que nos falta alguna estimulación, pensamos que requerimos de este tipo de psicotrópicos, ¿no? Porque al final nos van a poner muy alterados, muy activos. ¿Cuáles son los síntomas cuando estamos intoxicados por esos estimulantes? Aumento de la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y la presión arterial. Imagínense, sube el ritmo cardíaco, sube la temperatura, sube la presión arterial, generan una sensación de energía, un estado de alerta y euforia, además de una sudoración excesiva, escalofríos, náuseas y vómitos. ¿Qué sustancias nos causan ese efecto estimulante? La cafeína, la nicotina, la cocaína y la metanfetamina, ¿no? Y bueno, en menor grado, pero pensemos que cuando estamos fumando, estamos consumiendo nicotina, cuando estamos fumando un tabaco común, estamos consumiendo nicotina. Cuando estamos tomando algún tipo de bebidas, especialmente, bueno, café y otras más, estamos tomando cafeína y esas son consideradas como no están prohibidos y son muy fáciles de adquirir y muy comunes, ¿no? Y sin embargo, hay que pensar en que nos están produciendo ese sistema, perdón, ese efecto estimulante que pudiera crearnos adicción y que pudiera hacer que en un futuro quisiéramos algo más fuerte, que nos produjera sensaciones más fuertes de ese tipo. Bueno, y aquí en esta imagen podemos ver eh, esta clasificación, ¿no? Los depresores, los estimulantes. Nos falta ver los alucinógenos y los fármacos de uso médico. Los alucinógenos, ¿qué son los alucinógenos? Inducen alteraciones de la percepción del pensamiento, de la memoria y de la orientación. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos intoxicados con los alucinógenos? Euforia, cambios variados del estado de ánimo, ilusiones visuales y auditivas, alteraciones de los sentidos, dilatación de las pupilas, elevación de la presión arterial, taquicardia, temblor y reflejos exaltados. ¿Qué tipo de sustancias nos causan esto? La dietilamida del ácido lisérgico o LSD, ¿no? Que sería más común que lo conociéramos como LSD, los hongos, claro, hongos alucinógenos, la mescalina y el peyote. Y si ustedes se fijan, aquí encontramos muchos más de estos que
que se producen en estado natural, ¿no? Como el peyote y como los hongos. Bueno, y vamos al último grupo. El último grupo es el de los fármacos de uso doméstico, de uso médico, perdónenme. Fármacos de uso médico. Se emplean en el tratamiento de enfermedades de salud mental porque modifican la composición del sistema nervioso central. Estas sustancias deben ser usadas únicamente por indicación terapéutica mediante una receta médica. Y bueno, estos son medicamentos controlados que no nos venden en las farmacias, si no llevamos la receta y se quedan con nuestra receta como constancia de que por qué vendieron ese producto. ¿Qué síntomas nos puede causar cuando consumimos estos medicamentos? Somnolencia, falta de concentración, relajación excesiva. ¿Y qué tipo de medicamentos nos lo causan? Los ansiolíticos sedantes como el clonazepam, el diazepam y otras benzodiazepinas. También los antidepresivos como la amitriptilina, fluoxetina y antisépticos como la risperidona y el haloperidol, ¿no? Todos estos son fármacos de uso médico, se utilizan para pacientes que tienen enfermedades, sobre todo de tipo mental, y que los requieren para su sistema nervioso, ¿no? No deben ser usados por quien no padece esos síntomas porque les pudieran causar efectos negativos. Pero, ¿qué es la adicción al consumo de sustancias? La adicción o dependencia es el conjunto de daños físicos, psicológicos, provocados por el consumo de sustancias psicoactivas o drogas. La adicción al consumo de estas sustancias se caracteriza por dos elementos, la tolerancia y el síndrome de abstinencia. Y vamos a entender cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué es la tolerancia? ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Y que cualquiera de esos nos va a indicar que ya tenemos una adicción. La tolerancia se refiere a la demanda del organismo de una dosis más alta para obtener los mismos efectos que se tenían al inicio con dosis menores. Es decir, cuando creamos adicción, ya no nos va a ser suficiente con lo que consumíamos al inicio. Cada día vamos a querer consumir un poco más porque solo así nos va a poder provocar el efecto que originalmente nos provocaba dosis más pequeñas. Entonces, si cada día vamos teniendo esta tolerancia, es que ya tenemos una adicción. Y el síndrome de abstinencia, que es el conjunto de síntomas físicos y psicológicos negativos que aparecen al reducir o suspender el consumo de la sustancia. Entonces, si cada día tolero más, pero de repente digo, no, ya lo voy a dejar, ¿no? Ya esto se está saliendo de control y simple y sencillamente dejo de consumirlo. Si cuando dejo de consumirlo, como dice aquí, aparecen síntomas físicos y psicológicos negativos, me empiezo a sentir mal y no tanto desde una percepción psicológica, ¿no? Sino más bien física. O sea, yo en mi salud me siento mal, me siento enfermo por no tomar esa sustancia, es porque ya tengo una adicción. La adicción se caracteriza por la pérdida del control en el consumo habitual de una sustancia, la búsqueda por consumirla a toda costa y obtenerla por cualquier medio. Desafortunadamente, ¿qué es lo primero que vamos a escuchar siempre por una persona que ya tiene una adicción? Es que no es una adicción porque puede... Sí, un segundo, perdón, se reinició el video. Yo creo que fue una falla aquí de internet.
Déjenme vuelvo a compartirles pantalla. Ya casi vamos a terminar con lo que vamos a realizar el día de hoy. Y la próxima clase continuamos con el resto de la presentación. Muy bien. Decíamos que en esta situación de la adicción ocasiona problemas individuales a la salud física y mental, así como consecuencias negativas familiares, comunitarias. Perdón, nuevamente se cortó el video. Déjenme volver a compartir. Ya estamos terminando, pero en cualquier momento, si vuelve a ocurrir, hasta ahí dejamos el video de esta semana y si no, espero que avancemos un poquito más. Decíamos que esta situación ocasiona problemas individuales a la salud física y mental, así como consecuencias negativas familiares, comunitarias y sociales. ¿Por qué? Porque siempre piensa la persona que tiene una adicción que es problema de él y que nadie tiene que meterse con su situación y que no afecta a nadie. Sin embargo, el primer afectado va a ser su familia directa. Si tiene una cónyuge, si tiene a sus padres, a sus hermanos. ¿Por qué? Porque a todos les va a afectar ver mal a esta persona y no solamente verla mal, sino verla sufriendo, ver que cada día requiere consumir más, que seguramente ya no le va a alcanzar para comprar este producto porque cada vez requiere más. Entonces, se empiezan a generar una serie de problemas también de tipo social, porque quien sufre una adicción y tiene esa necesidad de comprar la droga, pues llega a cometer algunas situaciones delictivas, ¿no? Comienza tal vez con pequeños robos o pequeños asaltos y en algún momento determinado, pues puede también ser detenido y pasar mucho tiempo en prisión, ¿no? Entonces, eso le afecta a toda la familia, no solamente a la persona que está sufriendo la adicción. Bueno, vamos a ver a detalle cada uno de de estas drogas que veíamos en el índice. Hoy seguramente nada más vamos a revisar esta, la del fentanilo, y la verdad es que es ahorita algo que está afectando muchísimo, que está causando muchas muertes y que eh, pues está teniendo en alerta a la población. Fentanilo. A la primera te mata. ¿Qué es el fentanilo? El fentanilo es un opioide sintético usado para disminuir el dolor. Su consumo no médico causa graves problemas a la salud, como paros respiratorios que pueden ocasionar la muerte. Es decir, este fue originalmente un medicamento para controlar el dolor, como lo habíamos comentado al inicio del video, y que su uso es netamente médico, pero que se empezó a utilizar como una droga. Se conoce como Fenta, como M30, como China White, como China Girl, como Tango, como H Blanca o como Fenta. Uso médico. Es recetado bajo estricta prescripción médica a pacientes con cáncer terminal y a personas que pasaron por una cirugía para tratar dolores crónicos. Su uso ilegal es fabricado en laboratorios clandestinos. Sus propiedades son totalmente ajenas al cuerpo y es altamente tóxico. El fentanilo es mezclado con otro tipo de drogas como la heroína, la cocaína o la metanfetamina y no puede ser detectado a simple vista. Por eso, el consumo de cualquier droga es aún más peligroso. Escuchaba recientemente en las noticias que desafortunadamente sí, que, que cuando se analiza a personas que dicen, pues yo tengo una adicción a la marihuana o tengo una adicción a una u otra droga, en las pruebas químicas resulta que no tienen adicción a esas drogas, que su adicción es al fentanilo. Y como lo dice aquí, ¿es por qué? Porque los delincuentes que se dedican a fabricar este tipo de drogas saben que con eso
van a crear una adicción más rápida, una adicción inmediata y van a poder vender más. Entonces, por eso mezclan una parte de fentanilo a sus otras drogas y como dice aquí, no puede percatarse, no puede verse que está mezclada, ¿no? ¿Cómo se consume y en qué formas? Las principales formas de consumo son por vía oral, fumado e inyectado. Estas últimas dos son las de mayor riesgo, es decir, el fumado y el inyectado. El fentanilo ilegal se distribuye como un polvo blanco, como líquido en frascos, como pastillas blancas con marcas de medicamentos o como pastillas de colores con el sello M30. Entonces, de ahí lo peligroso de este producto, ¿no? Que no tiene una presentación única, que puede ser un líquido, que puede ser unas pastillas, que puede ser un polvo blanco, que puede inhalarse, que puede fumarse, que puede inyectarse. Entonces, es muy grave por eso, ¿no? Su fabricación y tráfico ilegal ha aumentado en los últimos años. En Estados Unidos mueren 107,000 personas al año por su consumo. Los residuos tóxicos de su fabricación provocan un impacto ambiental negativo. Efectos durante el consumo. Es una droga depresora. Puede hacer más lentas algunas funciones del sistema nervioso central. Disminuye funciones vitales hasta llegar a la muerte. Sus efectos duran 3 a 5 horas. ¿Qué pasa con los efectos físicos? La inactividad, las extremidades entumecidas y disminuye la respiración. Los efectos psicológicos es una aparente sensación de placer, una fuerte sedación y un estado de relajación. Daños y consecuencias. ¿Qué nos puede causar el fentanilo? Los efectos del fentanilo son 50 veces más fuertes que los de la heroína y 100 más que la morfina. Incluso pequeñas dosis son peligrosas, alteran los signos vitales hasta causar un paro respiratorio o la muerte inmediata. Se ha sabido de casos en los que se considera como sobredosis, aunque se tomaba la misma dosis, pero por esta fabricación clandestina no tiene una medida tan exacta y es muy difícil saber si se está consumiendo en exceso como para llegar a la muerte. Daños físicos, la falta de coordinación de movimientos del cuerpo, la dificultad para caminar o mover extremidades, poca fuerza y resistencia muscular, contracciones involuntarias, daños al sistema respiratorio y al corazón. Y los daños psicológicos, la alteración de la memoria, la pérdida de la conciencia y la memoria, el desarrollo de ansiedad y depresión y el aislamiento social. ¿Cuáles son las señales de alerta? ¿Cómo debemos darnos cuenta? Las señales de alerta, vamos a dejar hasta aquí el video, se nos ha vuelto a cortar, y la próxima clase regresamos a terminar estos temas. Que tengan una excelente semana, que les vaya muy bien, y estamos en un video la próxima semana.